has hecho libre, has roto las cadenas que me ataban. Libre, me has llamado a libertad para ofrecer y adorar. ¡Qué bendición! Bienvenidos a todos ustedes que están aquí presentes y le damos la bienvenida a todos los que virtualmente también se unen a esta transmisión. Les mandamos un abrazo desde Durango, su casa, La Vida Internacional. Bienvenidos a este lugar donde usted encontrará a Dios y su palabra, se lo aseguro. Bienvenidos a todos los que han llegado. Les damos un fuerte abrazo de bendición para todos ustedes y puede tomar su lugar en este día. Qué precioso tiempo podemos vivir y podemos experimentar. Qué bueno es descubrir que en la vida como hijos de Dios no estamos destinados a vivir a la suerte. Qué grande es reconocer y descubrir que como hijos de Dios estamos para habitar en esa sombra, en ese abrigo, bajo esa supervisión, bajo ese cuidado, bajo ese amparo, bajo aquello que es Dios, que todo lo ve. Porque yo creo que todos estamos de acuerdo que Dios todo lo ve. Yo creo que estamos de acuerdo que Dios tiene una supervisión, que Dios controla el mundo y que Dios sabe todas las cosas, que es omnipresente y que es omnisciente, que es omnisapiente, que es lo mismo. Qué bueno es saber que como hijos de Dios no estamos a la deriva en medio de un mar, en medio de una tormenta que se pueda suscitar, en momentos donde puedan surgir tormentas que humanamente pueden parecer inesperadas y fuera de control. Pero qué bueno es saber, qué bueno es saber que estamos bajo el abrigo de Dios. El Salmo 91, uno de los salmos más populares, creo que después del Salmo 23. El Salmo 91, que muchas de nuestras abuelitas tenían ahí en la mitad de la sala abierta, la Biblia, esa gigante, enorme, no sé dónde las compraban, pero esas enormes Biblias tenían abierto precisamente en el Salmo 91, porque se creía que era algo de protección, ¿verdad? Sin embargo, lo que dice el Salmo 91, todo ese salmo, que en algún momento de más jovencito me propuse aprendérmelo de memoria, pero dice el versículo 1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué grande es reconocer que estamos bajo la sombra del Omnipotente. De verdad que es lo más importante que un hijo de Dios debe interiorizar. Y muchas veces se nos olvida. Muchas veces cuando vienen las tormentas se nos olvidan que nada se le sale a Dios de control, que nada se oculta de su mirada, que nada puede pasar si no es que Dios lo permita directamente. Y en esos términos sabemos que Dios es bueno, y que si Dios es bueno
y que todo lo que nos pasa en la vida está permitido sí o sí por Dios, entonces todo lo que nos pasa también es bueno, ¿verdad? Y si Dios es bueno y estamos reconociendo que es omnipresente, que es omnisciente, que todo lo sabe, que no hay un rincón. Yo no sé usted, pero yo de niño pensaba que si me metía debajo de las cobijas Dios no me veía. Y hasta que salió por ahí una Biblia, un cuadro, no me acuerdo, de Precious Moments, en donde dibujan precisamente eso, donde se tapaban con las cobijas y eran como 2 o 3 y uno le quedaba la mitad de la cobija en la cara y decía: de todas maneras Dios nos ve aún en las sombras. Dice el Salmo 139, dice: no hay nada que se pueda ocultar de tu rostro. Dice: si subiere a lo más alto, ahí estás tú. Si bajare al abismo, allí me asirá tu diestra. El sol, el día y la noche es lo mismo delante de ti. ¿A dónde podré huir de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de donde tú no puedas mirar? Por definición, si Dios es Dios, puede estar en todo lugar, puede ver todas las cosas, sabe todas las cosas. Y si Dios es bueno y estamos reconociendo esta serie de principios, tenemos que reconocer entonces que todo lo que nos pasa es porque Dios ya lo supervisó. Señoras y señores, pasó el control de calidad divino y fue permitido por Dios. Aunque usted me dirá: pero ¿a poco una tormenta? ¿A poco una dificultad? ¿A poco una circunstancia difícil? ¿A poco una enfermedad? Eso es lo que tenemos que reconocer. Porque si son cosas buenas, es por eso que el mundo cree en el yin yang, negro, blanco. Y entre el negro hay un ojito blanco y en el blanco hay un ojito negro. O sea que al final, ¿qué es? No podemos quitarle a Dios omnipresencia porque no comprendamos lo que nos está pasando. La historia ha demostrado, la realidad histórica ha demostrado que todo Dios lo ve, que Dios es bueno y que todo lo que nos pasa Dios lo está permitiendo. Y si Él lo permite, todo es bueno. Y la cuarta verdad, que no puede ser menos poderosa, es que al final de todo, aquello que aunque en su momento no podamos definir, interpretar, no podamos dilucidar, no podamos poder reaccionar de una manera propia, la Biblia dice, y la realidad histórica también ha demostrado, que todo ayuda bien. Que al final de la historia, aquellas cosas que en un momento tú definiste como malas, resultaron buenas. Quiere decir que aún en su principio, el milagro, la tormenta y el milagro son una misma cosa. Que ningún árbol malo puede producir un fruto bueno. Ningún árbol bueno no puede producir un fruto malo. No puede ser una cárcel mala si lo que está produciendo es un trono. Si la cárcel te lleva a un trono, aunque en un momento la cárcel sea oscura y la puedas interpretar como mala, la historia ha demostrado sí o sí que la cárcel te lleva al trono. Entonces la cárcel no era mala, porque lo que define lo que estás viviendo no es lo que estás viviendo. A donde te lleva lo que estás viviendo es lo que define lo que estás viviendo. La pregunta es: ¿a dónde me lleva lo que estoy viviendo? Y si estás bajo el abrigo de Dios y bajo su sombra, te prometo que te lleva a un buen destino. Te prometo que Dios está en control de la vida de los hijos de Dios. Te prometo que Dios está supervisando tu vida. A no ser que creas en cualquier otra cosa que no sea Él, puedes vivir una vida que de momento pueda parecer una vida de casualidades, que creo yo, a mi criterio,
según Levítico capítulo 26, la vida que se vive por casualidades es una vida realmente de maldición. Cuando uno no cree que Dios controla nuestra vida. Dice el Salmo 17, verso 7: muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Inténtale tocar el ojo al que está al lado. Ahora inténtale tocar la niña. Eso es más difícil. Guárdame como a la niña de tus ojos. Y dice: escóndeme bajo la sombra de tus alas. Dice el Salmo 63, 7: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. En la sombra de tus alas. Y dice el Salmo 91 que esa sombra es protección. Dice el Salmo 91 que la sombra es protección. Dice que es escudo y adarga. Dice que es un castillo fuerte. Dice que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dice que en esa sombra mandará sus ángeles cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Con sus manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. En esa sombra pisas sobre el león, sobre el basilisco, sobre el dragón, sobre el cachorro de león. En esa sombra dice Dios que Él estará contigo en la angustia. Te librará, te glorificará, te saciará de larga vida y te mostrará su salvación. Pero todas esas promesas son promesas de vivir en la sombra. Qué grande es descubrir que estamos no a la deriva, sino que estamos fielmente cuidados por nuestro Redentor. Yo creo que por algo el salmista decía: en la sombra de tus alas me regocijaré. Qué interesante, qué interesante, qué interesante el poder descubrir, y tiene que saberlo y creerlo, porque yo sé que mientras vivimos e interactuamos con nuestro mundo alrededor, lo que menos sabe la gente es qué va a pasar el día de mañana. Y la Biblia dice que es lo que más debe saber el Hijo de Dios. Es una equivocación que usted no sepa qué pasará el día de mañana. ¿Sabía? Está viviendo en maldición y en oscuridad y en tierra de sombra de muerte si usted no sabe lo que va a venir el día de mañana hacia su vida. Porque entonces usted está viviendo al destino y al azar. Y eso es como jugar a los dados. Y dijo Albert Einstein: Dios no juega a los dados. Era sabio, muy sabio. Metió la teoría de la relatividad, nada más judío también. Y dijo: Dios no juega a los dados, porque nosotros sí. ¿Será cierto que el Hijo de Dios no debe saber qué le depara el futuro? ¿Será cierto ese himno famoso en los 90s: nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá? Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán. Puedo seguir. Pero ¿será eso una verdad bíblica para nosotros? O de hecho deberíamos saber a qué venimos. Si usted hubiera entrevistado a Yeshua y usted le pregunta qué vendrá para ti mañana, él hubiera dicho: ¿quién sabe? A la buena de Dios. ¿Quién sabe qué me sucederá? O él ya sabía lo que había venido. O él entendía primero
de, entre otras cosas, que había nacido bajo un propósito divino, bien establecido para su tiempo, para su época, para su generación. Que no era un accidente ocurriendo en este mundo, sino que era parte de una generación que tenía un propósito claramente definido. No saber qué pasará el día de mañana es vivir en la oscuridad. No saber que vendrá el día de mañana es vivir en una incertidumbre que es antibíblica. Porque los hombres de Dios entendían, como el Salmo, como el rey David escribiría en el Salmo 139 verso 16, dice: en tu libro están escritas todas aquellas cosas de mí que luego serán formadas. Entendían que para cuando ellos ya estaban aquí, había un proyecto que se había terminado para ellos. Había una imagen clara de su diseño, de su destino. Había una meta claramente propuesta delante de ellos. Por eso Hebreos 12:2, no dude el escritor en decir: por el gozo puesto delante de él. Es decir, tenía la imagen clara de a dónde quería llegar. Yeshua sabía a qué lugar quería ascender, a qué quería venir a este mundo. Él sabía. Dice: puesto los ojos en Yeshua. Oiga esto, autor en otra traducción dice: el que inicia y termina tu fe. El que te inicia al principio cuando creíste y te lleva al final para lo que creíste. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Oiga, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. La meta no era el trono, la meta era tu salvación, la meta era tu redención. El gozo propuesto delante de él es: hijo mío, con tu sangre, con tu cuerpo redimirás al mundo, construirás un puente para volverlos a traer lo que el pecado causó y la separación, que en tu muerte lo reconciliarás conmigo. Dijo el hijo: claro que sí, por ese gozo, claro que sí. Y eso era lo que avistaba en el futuro. Salmo 139 dice que hay una imagen clara de tu destino. ¿Sabías que hay un modelo terminado de ti en la eternidad? La semana anterior yo les explicaba, la semana anterior les platiqué de un hombre que se saludó en la eternidad, que se miró inclusive ya sentado y reinando en el trono. ¿Se da cuenta? No estamos para vivir al azar. O sea, puedes ignorarlo, pero la ignorancia no quiere decir que la verdad, el hecho no sea real, no exista. Yo puedo poner un velo aquí, como siempre he dicho, y que yo pongo un velo y tú no veas lo. Puedo poner una cortina aquí, que tú no me veas a mí, no significa que yo no esté. Significa solo que tú no me ves. ¿Verdad que sí? Tenemos que entender que no estamos con una incertidumbre de la vida. Lo que más hoy hay es incertidumbre. ¿Por qué? Porque no hay una definición clara. Israel unge un Mesías y todo el mundo se alborota, y la noticia es falsa. ¿Se da cuenta? Viene el COVID y los profetas no atinan qué decir: si se acaba el mundo o no se acaba el mundo, si viene o no viene, está o no está. Las profecías se mueven, se tambalean. Lo que no debemos decir que es de Dios, decimos que es de Dios, y aquello que es de Dios no estamos diciendo que es de Dios. ¿Qué está pasando con el ser humano? ¿Por qué vivimos en esta incertidumbre en los tiempos? ¿Por qué tenemos esta que no atinamos, que no logramos
dar en el blanco correcto por qué la iglesia está perdida en el tiempo. Y no en el tiempo escatológico, profético, que ni qué hablar de eso. En el tiempo personal de nuestra vida. ¿Sabía usted que Dios nos ha dado una cuenta para precisamente definir lo que debe suceder en nuestras vidas? Para construir nuestro interior. Tú no debes vivir a la incertidumbre. Lo que estás construyendo el día de hoy es aquello que puedes estar seguro que vendrá sobre ti el día de mañana. Dios no puede ser burlado. Si el hombre siembra, va a cosechar. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. El que no siembra tiene incertidumbre. Y ese mismo pasaje de Gálatas dice: y no te canses de hacer el bien, a su tiempo cosecharemos si no hubiésemos desmayado. Estamos en un tiempo precioso, haciendo una cuenta cada día. Estamos en lo que la Biblia habla y registra en Levítico 23, aquella festividad de 49 días que se le conoce como contar el Omer, contar los días. Yo explicaba la semana anterior, precisamente el viernes, que contar en hebreo significa construir, significa crear, significa configurar, significa tomar el tiempo en tus manos y darle sentido. Significa convertirte en este tiempo en un genetista de tu destino. Contar en hebreo significa construir. Por eso dice: y vendrán y contaréis 7 semanas completas. Todo el mundo conoce la festividad de Pentecostés. Todo el mundo sabe lo que pasó en Hechos 2. Lo que todo el mundo ignora es que Pentecostés no surge ex nihilo. ¿Qué significa eso? Que Pentecostés no surge de la nada. Que Pentecostés fue una construcción activa de gente entendida que empezó a contar los días de acuerdo a la palabra de Dios para poder desatar en ese Hechos 2 una gloria ilimitada. Yo no sé si alguien entiende este día, pero usted tiene que entender que la gente espera que le pegue un golpe de suerte. Otros esperan casarse así de la nada. No, ¿qué estás construyendo? ¿Qué estás sembrando? La gente piensa volverse millonaria como no sé quién. La gente piensa meter la tarjeta al cajero y que le digan: ha aparecido una cifra de 6 ceros. Y todo lo contrario pasa, aparecen los 6 ceros al revés, el número rojo. ¿Verdad? Nosotros esperamos que las cosas nos surjan de improviso, de imprevisto. Así no es como vive un hijo de Dios. Un hijo de Dios vive claramente entendiendo que hay una imagen clara de su vida en la eternidad. Segunda a los Corintios 3. Déjame te la muestro de manera más clara. Dice el versículo 17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No dice que eres transformado en su imagen. Él no está hablando de, no dice ahí su imagen. No dice su imagen, somos transformados en su imagen, así dice la Biblia. Les gustaría que dijera para no tener que pensar mucho en cómo interpretar, pero no dice así.
Dice en la misma imagen. Y un día el Espíritu Santo me habló y me dijo: ¿qué imagen es en la que tú te tienes que transformar? Y claro, es muy fácil y sencillo abdicar una responsabilidad y mandarlo todo al cielo, más allá del sol. Pero es más complicado asumir nuestra responsabilidad y aceptar que allá arriba hay una imagen que Dios creó para nosotros. Es decir, nos creó en lugares celestiales en Cristo, nos bendijo con toda bendición espiritual, nos escogió y nos predestinó y nos tiene ahí. Que en la eternidad hay una imagen clara de ti. Yo dije que en la eternidad hay una imagen clara de ti. Juan se vio y se saludó. Juan platicó consigo mismo. Juan consoló a Juan. El Juan eterno consoló al terrenal y le dijo: no llores. Acá ya estás en el trono. Acá ya estás reinando. Lo que en tu vida es una incertidumbre, porque es la razón por la que Juan lloraba. Dice que él miró que el libro estaba sellado y que no había sido ninguno hallado digno de abrir o desatar los sellos. Dice: yo, Juan, vi y lloraba mucho. Claro, te tengo una noticia. Lo que hoy para ti es una incertidumbre, en tu eternidad está claro. Lo que hoy para ti es un problema, en tu eternidad ya te llevó al trono, ya te llevó a la recompensa. Allá ya estás reinando. Oh, pero ¿escuchaste eso? ¿Qué es una incertidumbre para ti hoy? La economía, las dificultades, no tengo trabajo, llego casi hermano de gemelo de Matusalén y no me he casado. Al menos así se sienten unos. Otros no les apura, hay que orar por ellos. Oiga esto. Hoy, lo que para ti hoy te hace llorar, dice Juan, no entendía. Y dice que llegó uno de los ancianos que estaban sentados en el trono y se acercó y le dijo: no llores. Acá el león de la tribu de Judá ya venció, ya se levantó, ya resucitó. Acá ya está resuelto. Te tengo una noticia: hay una imagen de ti clara en la eternidad. Allá ya está reinando. Lo quieras creer o no, allá ya está. Lo quieras vivir en esa dimensión o no, allá ya está. Quieras mirarlo o no, allá ya está. Demasiado interesante. Demasiado interesante. Dice: somos transformados en la misma imagen. ¿Qué imagen? Diga conmigo: mi imagen. Dice que el Señor me va llevando de gloria en gloria. ¿Qué es una gloria que viene a tu vida? Es la atmósfera de transformación. Es la incubadora. Y te tengo una noticia. ¿Quieres saberla? Cada día tiene una gloria. Cada día de la vida Dios desata una gloria a tu favor. Más te vale ese día mirar la imagen, aprovechar la gloria que descendió y transformarte en la imagen. Wow. Eso es demasiado fuerte. Eso es demasiado fuerte, pero usted lo tiene que entender. Por eso dice: este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos. Dice el salmista allá abajito, Salmo 118, 24 y 25. Y dice: salva, Señor, te ruego que nos hagas prosperar ahora. Porque todos los días tienen una dosis de salvación y de prosperidad. ¿Ya la encontraste hoy? Quizás no estás viendo la imagen. Oiga esto. Y esto es demasiado importante que usted lo tenga que saber. ¿Por qué la Biblia habla de la sombra del Omnipotente?
Mire lo que le voy a decir a continuación. Esto es bien interesante. Ya se estuvo hablando entre semana de la sombra, pero déjeme aportar esto que Dios me reveló a mí. Una sombra es una proyección, ¿verdad? Pero para que haya una sombra, tiene que haber una luz sobre una imagen, sobre una cosa, una persona. Vamos a hablar de manera literal, sobre una persona, sobre un hecho, sobre algo concreto, sobre algo físico, ¿verdad que sí? Y entonces está la luz, está la persona y está la sombra. Tres elementos se necesitan, bueno, contando la sombra, tres aspectos para que exista esa sombra. Mientras corría esta semana, como al mediodía, en uno de los días que fui a correr, cuando el sol estaba muy fuerte ahí, me di cuenta que entre más fuerte sea la luz, más clara es la sombra. Así como al mediodía, me acuerdo uno de los días fui a correr, iba corriendo y me estaba pegando con todo el sol. Y iba corriendo y me di cuenta, mientras yo corría, que la sombra proyectaba enfrente de mí. Y me di cuenta que entre más fuerte sea la luz, más clara es la sombra. Qué lindo. Ahora el punto es este. Y es algo muy interesante, porque el Salmo 91, por ejemplo, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el Salmo 91 nos habla de las bendiciones de Dios, la seguridad, la sanidad, la bendición, la prosperidad. Pero déjeme decirle una cosa, eso no es Dios, esa es su sombra. El problema es que la gente se quiere quedar con la sombra. Ama la sombra. Se casa con la sombra. ¿Usted qué puede hacer con una sombra? ¿Ah? Imagínese que está su ser amado, un jovencito, una jovencita que se quieran casar y que esté la muchacha y esté la sombra del muchacho, y que se vaya a casar con la sombra. No tiene sustancia eso, no tiene congruencia. La sombra es linda, pero no te quedes con ella. La sombra apunta a algo. La sombra es la proyección de aquello que de hecho la sombra te estimula a alcanzar. La sombra es lo que te atrae. La sombra es lo que te está llamando. Dios te dice: yo te bendigo, yo te prospero, pero esa es mi sombra, no soy yo, es mi sombra. La sombra te llama y te dice: ven a mí. El error es quedarnos con la sombra. El error es quedarnos allí y no correr hacia la verdadera imagen. Es interesante cómo la Biblia habla, por ejemplo, en Hebreos 10:1, una verdad escritural que ha sido ya establecida, pero quiero que usted lo vea. Dice: porque la Torá, lo que se conoce como el Tanaj en hebreo, la Torá de Moisés, dice: teniendo la sombra de los bienes venideros, pero no la imagen misma de las cosas. Hasta ahí es todo lo que quiero que leamos. Una pregunta sencilla: ¿qué llega primero, la imagen o la sombra? Lea otra vez. ¿Qué tuvimos primero, la imagen o la sombra? La sombra. Dice que la Torá de Moisés es la sombra de los bienes, de lo que vendría. La prosperidad es la sombra
de lo que viene. Y mire, si la prosperidad es buena, imagínese lo que viene tras de ella. Pero la gente se queda ahí y hace de la sombra una meta en vez de hacer lo que es una atmósfera, una provisión. Ahora me gusta porque dice, mas no la imagen de las cosas. Vuelvo a preguntar, ¿qué llega primero, la sombra o la imagen? La sombra. Piensa en esto. Si yo voy viviendo hacia allá y lo primero que encuentro es la sombra, y la sombra me apunta a una imagen, ¿verdad? Sí o sí. Pastor Sam, ven. Él es la imagen. Guapo, hermoso, así. Ponte aquí, que te vean. Que de la cámara es tu esposa. Él es la imagen. Y se supone que yo voy caminando hacia allá y lo primero que me encuentro es la sombra. Pregunta, ¿dónde está el faro? Para que la sombra caiga aquí, ¿dónde está el faro? ¿Acá o acá? Para que la sombra de aquí, ¿dónde está el faro? Si el faro está aquí, la sombra va a dar allá. Entonces lo primero que yo me voy a encontrar es la imagen y luego la sombra. Pero si el faro está aquí, en el futuro, si el faro está en el futuro, lo primero que me voy a encontrar es la sombra. ¿Dónde está Dios en tu vida? Esperándote a donde debes llegar. Porque aunque tu comienzo sea pequeño, sin duda alguna tu final será grande. Los comienzos son una sombra, los inicios son una sombra de la imagen. Por lo tanto, la luz está acá. Allí está el sol de justicia alumbrando a la imagen eterna, y nosotros nos encontramos hoy en nuestro presente una sombra. Ay, 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 qué poderoso. Estás conviviendo con la sombra nada más. Dios está allá. Está en tu futuro esperándote que entiendas que hizo una imagen. Dice Corintios, como en un espejo, mirando cara a cara, a cara descubierta, la gloria de Dios. La gloria de Dios que se proyecta en la imagen en la cual yo me transformo. Qué poderosa, ¿verdad? Gracias. Ya se dio cuenta. El punto es el siguiente y muy sencillo: que en un principio de la vida todos convivimos con sombras. La sombra, lo que te está pasando, es una sombra que te quiere llevar Dios. ¿A dónde? A tu imagen. Dice que la Torah fue la sombra de los bienes que iban a venir. Pero la sombra no es la imagen. Pero oiga lo que le voy a decir. Pero usted no puede divorciar la sombra de la imagen. La sombra y la imagen son una misma cosa. Tu sombra es parte de ti. Es una proyección de ti. Tú puedes estar viviendo dificultades. Por ejemplo, José, la cárcel. ¿Qué era la cárcel? La sombra del trono. Pero escuche esto: no hay sombra de algo ficticio.
Ponga Gasparín si quiere y póngale un faro. Primero a ver si lo encuentra. ¿Le he echado la luz a un demonio? No existe. Si no tiene cuerpo, si no es real, si no es tangible, no tiene sombra. Si ves la sombra, hay un hecho real. Si ves la cárcel, José, el trono es real y vas a llegar a gobernar, te vas a sentar. Si lo que estás experimentando lo sientes muy real, también lo es la recompensa que Dios está por traer, porque la sombra solo es la proyección de los bienes venideros. ¿Quién te hizo nacer donde naciste? Con el cuerpo que naciste. Y déjame decirte que aún ha permitido los errores que has cometido, porque nada se sale de su propósito, sin violar tu libre albedrío, por supuesto, sin violar tu voluntad, pero ninguna de las decisiones que has tomado realmente rompen el propósito que Dios tiene para contigo, porque toda vez que un hombre se arrepienta, puede regresar a su destino, a su propósito y a su imagen. Si ya no estás aquí, Eclesiastés dice: más vale perro vivo que león muerto. Pero si tienes vida, todavía puedes volver. Escucha esto, y con esto termino, porque ¿qué más te puedo decir? Hay mucho más, ¿verdad? Pero entender, es que me gustó entender que Dios está ya allá en donde está la imagen. Dios está alumbrando la imagen y esa imagen te está proyectando el futuro. Dice que había un hombre que sanaba con la sombra. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro podía sanar con la sombra? ¿Usted se ha preguntado eso? Estudiando la vida de Pedro, encontré el evento de la sombra. Me llamó la atención un dato muy sorprendente de Juan 21, el versículo 12, cuando Pedro se desilusiona del Señor y se regresa a su antiguo oficio. Y dice, dame el versículo anterior, por favor. Ahí. Dice, subió Simón Pedro y sacó la red de tierra. Ya Pedro estaba decepcionado, el Señor había muerto, no se le revelaba la resurrección. Pero dice que sacó la red llena de grandes peces, 153. Siempre me llamó la atención por qué pusieron el número. Nosotros no lo entendemos, pero en hebreo sí se entiende. ¿Sabe usted qué significa el número 153 en hebreo? Es equivalente a un nombre en hebreo: Betzaleel. Betzaleel fue el artífice, el autor material del tabernáculo. Moshe es el autor intelectual, pero Betzaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, es el autor material del Mishkan. Escucha eso. Se llamó Betzaleel, y su nombre, porque en hebreo los nombres, las letras tienen un número, un equivalente a número, se llama valor gemátrico. Su nombre es igual a 153. ¿Me dejaste igual? Espérame tantito. ¿Y sabes qué significa Betzaleel? En la sombra de Dios. ¿Listo para lo que viene?
milagro que lo restauró se convirtió en el milagro que proveyó para su generación. El milagro con el que Dios lo volvió a llamar, su necesidad se convirtió en la mayor provisión para la generación que él iba a tener. Era un hombre pescador que estaba quebrado y no pescaba nada. Dios me dice que te diga: lo que hoy es tu sombra, lo que hoy es tu necesidad, el día de mañana se convertirá en la mayor provisión para tu generación. Con ese milagro, con los 153 peces, Dios le estaba diciendo: Pedro, un día sanarás con la sombra. Tu necesidad mañana se convertirá en el milagro de otros. ¡Wow! ¡Wow! Y yo quiero que todo el mundo aquí me escuche, y los que me están mirando escuchen esto con claridad. Lo que hoy es tu necesidad, Dios me dice que te diga: si sigues adelante, si no desmayas, si sigues avanzando, lo que hoy es tu necesidad, el día de mañana se convertirá en el milagro de otros, se convertirá en tu don, se convertirá en tu herramienta de trabajo. Por eso pasaba Pedro y se dibujaba la sombra, y cuando él pasaba, dice que los enfermos tan solamente querían tocar la sombra, porque cuando Dios lo restauró, le dijo: sí, tú estarás bajo mi sombra. ¡Qué poderoso! Tienes que saber que hay una imagen clara, que lo que Dios tiene para ti no es tu presente que tú estás viendo. Lo que Dios ha preparado para ti está más allá y viene hacia ti. La luz de Dios, la gloria del Altísimo hoy está siendo proyectada sobre la imagen de tu destino, sobre la imagen de tu llamado, y te dice: levántate y cree. Que tu propósito es grande. Cualquier cosa que estés pasando es una sombra. Solo te tengo que preguntar una cosa: ¿lo que estás viviendo es real? Y decís: claro que es real, y muy real. Pues si la sombra es real, también la imagen lo es, también la gloria lo es, también el destino lo es, y también el propósito lo es. Yo quiero que usted levante sus manos y le dé gracias a Dios por cualquier cosa que esté viviendo. Gracias. Diga: estoy viendo mi imagen. Estoy viendo que yo voy a un destino. Estoy viendo que tengo un propósito. Oh, yo estoy viendo. A mí ya se me corrió el velo. A mí ya se me corrió el velo. Yo puedo ver claramente la gloria de Dios y me transformo. Decláralo. Vamos todo el mundo, proféticamente declarando: sí. Vamos más alto, más alto, más alto. Yo voy más alto. Yo voy de gloria en gloria. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracias, Dios. Vamos más alto, más alto, más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Vamos más alto, más alto, más alto. Vamos de gloria en gloria.
Diga conmigo, yo ya veo claramente lo que estoy viviendo. Es una sombra de los bienes que vendrán. Si la sombra es real, también la imagen lo es. Y la gloria que viene también lo es. Ahora diga, hoy me transformo de gloria en gloria en la misma imagen. Amén. Gloria en gloria, vamos de gloria en gloria en gloria, vamos de gloria en gloria en gloria, vamos de gloria en gloria en gloria. Gracias. Vamos más alto, más alto, más alto. Vamos más alto, más alto, más alto. Vamos más alto, más alto, más alto. Ya no seré igual, ya no seré igual. Gracias, Señor, por esta palabra y por este tiempo. Gracias, Señor, porque estamos seguros y confiados que todo está bajo tu control y que todo lo que nos pasa en la vida, Señor, si no es lo que hemos visto y el propósito que hemos creído, sin duda alguna es una sombra que está allí. Te damos gracias. Abre nuestro entendimiento cada día para mirar cada vez más ese eterno y alto peso de gloria que se está formando en nosotros. Gracias por la palabra y por tu bendición para todos nosotros. Gracias este día. Quiero agradecer a todos los que nos miran por medio de esta transmisión y quiero invitarte a ti que me estás mirando, si alguien de este lugar necesita hoy reconciliarse con Dios. Si alguno de los que me están mirando, me están viendo, necesitan regresar al camino o necesitas aceptar por primera vez quizás en tu corazón al Señor Yeshua como Señor y Salvador, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar para que tú puedas abrir tu corazón este día y aceptar la vida de Dios en tu vida. También quiero orar por algunos de ustedes que quizás están viviendo una sombra muy oscura. La Biblia dice que en medio del valle de sombra de muerte, Dios estará contigo. Así es que no pierdas la esperanza, no pierdas la sabiduría, el entendimiento de comprender que Dios está contigo. Oremos, por favor. Padre, te doy gracias por todos los que nos están mirando esta noche. Yo quiero orar por aquellos que en este lugar o virtualmente, Señor, necesiten recibirte en el corazón, necesiten abrir esta noche, Señor, el corazón y aceptarte como Salvador. Señor, quiero abrir este tiempo de salvación. Oro por todos aquellos que quizás también necesitan reconciliarse o quizás estén pasando una dificultad muy compleja y también necesitan de tu ayuda. Cualquiera sea el caso, Señor, yo te pido que pongas tu sombra sobre ellos y les bendigas. Aquellos que hoy necesitan aceptarte como Señor y Salvador, oramos con ellos pidiéndote, Señor, entra en nuestra vida, sé nuestro Señor, sé nuestro Salvador, sálvanos. Reconocemos que te hemos fallado, reconocemos que hemos hecho mal. Padre, gracias por la vida de todos aquellos que hoy se reconcilian contigo, y cualquier persona en este lugar o virtualmente que tenga una necesidad, yo quiero declarar esta noche el poder de la resurrección. Quiero declarar sobre todo espíritu de enfermedad, quiero declarar que tomas el control. Quiero declarar, Señor, que operas milagros, sanidades y prodigios, y por medio de mi voz hago una transferencia
conferencia para declarar sanidades, milagros y prodigios. Y todo aquel que hoy necesite una respuesta o un milagro pueda ser bendecido grandemente. Padre, muchas gracias esta noche por esta palabra y por este tiempo. Gracias en Yeshua el Mesías. Amén. Gracias por acompañarnos. Bendiciones. Qué bueno que estuviste con nosotros. Te esperamos en la siguiente reunión. Shalom, shalom. Denle un aplauso al Señor, por favor.